Santos es uno de los pesos pesadísimos del sector. Llevamos mucho tiempo queriendo que venga a dar charlas, al final por décimas de votaciones o porque no podíamos o porque no sé qué. Y yo tenía muchísimas ganas porque normalmente voy leyendo sus hilos de Twitter y me pongo a discutir con él cosas porque siempre saco oro. De tener 3 líneas con Sergio se sacan maravillas. O sea que muchísimas gracias, preséntate tú solo, Sergio, ¿vale? Y muchas gracias. Hola, se me oye, ¿no? Bueno, pues soy Sergio de los Santos y quiero atajar de primeras los rumores que corren por ahí. Soy capaz de salir de Málaga. Estoy aquí, no soy holograma, ¿vale? No es que me apasione, pero bueno, si hay que ir, se va. La presentación que voy a hacer es la misma que la Blaja, he añadido alguna cosilla más. La Blaja la hicimos en diciembre del año pasado. Fue una experiencia muy chula. Realmente con esta investigación llevamos muchísimo tiempo. Yo empecé con esto en 2015, cuando todavía está un poquito más verde de lo que sigue estando. Bueno, hay cosas que han cambiado, pero ha sido un viaje bastante interesante. Yo ya quiero dejarlo un poquito atrás, pero bueno, ha surgido la oportunidad después de la Blaja de presentarlo en un sitio en España y creo que está bastante chula. No hay ninguna cosa súper mega espectacular, pero bueno, da que pensar. Yo llevo la parte de innovación y laboratorio de Elevenpath, que no es la ciberseguridad, la unidad de ciberseguridad de Telefónica Digital, y intentamos tener impacto en los productos que se venden y mejorar los productos propios. ¿Cómo funciona el TLS? Pues bueno, un poco una tontería esta slide, pero hay que ponerla porque ha quedado bonita. No la he hecho yo, es evidente. Si estás en texto claro, se supone que tienen acceso un hombre en el medio a las contraseñas o posible información sensible que corra por la red. Si el SSL y el TLS se supone que te debe proteger. Digamos que se supone, pues precisamente por cosas como la que acaba de hacer José Selvi o por las típicas y conocidas vulnerabilidades en el propio protocolo TLS que han ido minando la confianza en él durante los últimos años. Pero si simplificamos realmente, contra el TLS en general, yo creo que hay 2 ataques fundamentales, que en la práctica y ahí fuera en la calle son los que se llevan a cabo, que son el SSL Strip, que es aprovechar que todavía muchas de las páginas sirven sin SSL o sin TLS para ponerte como hombre en el medio, y los certificados falsos, que también supongo que conocéis, es un tema que también, si me seguís un poco, me obsesiona. Los certificados falsos que vienen emitidos por una CA falsa o bien incrustados en tu navegador o bien en tu red interna o bien emitidos por error, todo esto ha ocurrido, pueden llegar a interceptar la comunicación. Unido todo esto a la falta de confianza en el TLS y demás, pues se implementaron no hace mucho, o 2013, por ahí, 2014, se implementaron 2 mecanismos de seguridad adicionales para poner una capa de seguridad por encima del TLS. Esos son HSTS y HPKP. ¿Cómo funciona el HSS en poco tiempo? Pues como tenéis ahí en la pantalla gigantesca, lo que haces normalmente cuando accedes a un sitio, veis que vais a Netflix, por ejemplo, por HTTP, esto tiene un location al HTTPS y cuando ya estáis en el HTTPS os devuelve una cabecera que se llama Strict Transport Security con un message, que es el tiempo de caducidad, y tu navegador va a recordar, y tu navegador obviamente va a la parte SSL a través de un 302. A partir de ahí, como el navegador tiene esa cabecera, se encarga de recordar que ya siempre tiene que ir por el TLS a esa página. Y hace una redirección que no es un 302, sino un 307 interno. No pasa por el 302, el SSL Strip no tiene nada que hacer porque no hay ninguna primera conexión sin cifrar, sino que directamente
Cuando tiene el strip tab por security, ya va directamente cifrado, porque el navegador lo que hace primero es mirar en su memoria y decir, no, yo no voy a través del location ni del 302. Yo no hago, aunque tú me lo escribas y me esfuerces, yo hago una redirección interna. ¿Qué pasa con el HPKP, que es un poco menos entendido? Y que, bueno, ahora ya he llevado tanto tiempo con esto que ya está de precate, ¿no? Me lo va a quitar Chrome y probablemente todo el mundo vaya detrás. Os voy a explicar un poquito por qué lo va a quitar. Lo que hace el HPKP es un problema que con los Rogue Certificates y HSTS ataca a SSL Strip principalmente. El problema con... No sé si me estoy moviendo mucho y joda la cámara. Bueno, ¿Puedo? Entonces, cuando el otro problema que decía que había eran los certificados. Tú no solo tienes que recordar que vas a entrar por TLS, sino que deberías recordar con qué certificado has entrado previamente, por si te dan el cambiazo. Todo el mundo me hace mucha gracia cuando dice lo de, oye, pues fíjate en el candadito, no sé qué, pero absolutamente nadie, creo, en su sano juicio, recuerda quién es el emisor intermedio y raíz de su banco. Si te lo cambian mañana, no te vas a dar cuenta. Si te cambian incluso la marca del certificado, no te vas a dar cuenta, porque nadie lo intenta recordar. Sino que simplemente ve que todo está ok, no hay ninguna alerta, pues se supone que todo está bien. Pero ¿qué pasa si hay un certificado falso? Entonces, el HPKP lo que intenta es que tu navegador recuerde que es certificado, pero con la ayuda del administrador. Entonces, lo que hace el administrador es que cuando sirve el certificado, en este caso de DigiCert o el que sea, de GitHub, por ejemplo, te emite una cadena a través de la cabecera Public Pins. Public Pins, por RFC, te dice que tienes que tener mínimo 2 pines. El pin es una representación del certificado, en concreto del campo SPKI, que es un par de extensiones, no todas las extensiones, porque si cambian las fechas, si cambian pequeñas cosas que están fuera de la firma, cambiaría todo, entonces es muy complicado. Lo que hace el core del certificado del X 509, firma el SPKI, lo firma, le hashea en SHA-256 y le calcula la base 64. Por RFC, lo que hace es decir, vale, administrador, elige uno de estos 3, normalmente una cadena es de 3, elige uno de estos 3 certificados y ya a partir de ahí los que quieras, pero uno de ellos tiene que no estar en la cadena, uno de ellos tiene que ser de backup. De backup significa que si por lo que sea te pegas un tiro en el pie, puedas hacer rápidamente el cambiazo. Entonces, te sirve uno de ellos, esa flecha, en realidad la segunda está mal, ¿vale? La flecha esta. Te sirve uno de ellos que puede ser el que tú quieras de estos 3 y otro inventado para cuando tú tengas que reemplazar rápidamente el certificado. El navegador lo va a recordar y va a decir, vale, tú me dijiste que recordara este y este. En el momento en el que ese que tú me dijiste que recordara cambie y deje de estar en este conjunto que tú me diste y que yo tengo almacenado, en ese momento te voy a dar una alerta de que algo ha cambiado. Aquí entra en juego, y es el problema del HPKP, la sabiduría del administrador. Si pineas que cambia muy a menudo, vas a tener que acordarte de cambiar el de backup y el que pineas. Si cambias que cambia menos a menudo, pues el más adecuado. Si cambia pues el más adecuado. Pero te enfrentas a un problema de seguridad. Normalmente, si te hacen un man in the middle o te cambia el certificado, pueden llegar a emitir uno de GitHub desde la misma CA por error. De hecho, con GitHub ha ocurrido. Un tío emitió uno falso de GitHub desde la misma CA. Entonces, aquí estás menos protegido, pero es más coñazo, mientras que aquí estás menos protegido, pero es más relajado. Vas a tener que cambiar esto cada menos. Por supuesto, tiene su match age para que lo recuerde de vez en cuando y más. Básicamente es hacer una intersección entre lo que tú recuerdas y le has dicho por primera vez y los pines. Entonces, es relativamente sencillo. A mí recordad, porque luego os lo diré, que tiene que haber uno que sea de backup y uno de real, que represente alguno de esos 3. Eso es básicamente todo. Bueno, si hay un momento en el que realmente cambia uno de los que tú recuerdas, vais a recibir esta pantalla. No sé si la habéis visto alguna vez. Solo lo implementa Firefox y Chrome y es muy claro. SSL pinned key not in search chain. O sea, he ido aquí al search chain
y no es los que yo recordaba ni esperaba que tuvieras tú o hubieras visitado con anterioridad. Esta página de Cloud Pinning es nuestra y la hemos usado aquí para pruebas. Ahora mismo está pública y bueno, está un poco mal. Pero bueno, sirve para hacer este tipo de pruebas. La voy a usar ahora o se usa en las demos que son en vídeo directamente. Nosotros hemos hecho un montón de estudios de quién implementa esto, de cómo lo implementan. Ves cosas verdaderamente horribles de cómo están implementados. Hemos recorrido lo típico, ¿no? El millón de Alexa, ver cómo lo tiene la gente. Muchísimos pines mal puestos, pines que son de otro sitio, que podrías aprovecharlos para realizar cierto tipo de ataques y demás. Eso ya está todo presentado, está público, os invito a mirarlo en el blog de Elevenpath los lunes y los martes, cuando normalmente publicamos en el laboratorio. Pero en esta, lo que más chulo yo consideraba que estaba era la parte de los navegadores, cómo lo implementaban los navegadores. Y de esto va la charla. Cuando vi esto, cómo lo implementaba Firefox, en 2015, y todavía sigue igual, vimos que hay un ficherillo que se llama Site Security Service TXT, que no es más que eso, un fichero en tu home, y yo lo primero que puse Site Security Service TXT en el Google, y me salió una entrada que era el código fuente de Mozilla. Nadie estaba hablando de eso, y no había ningún tipo de documentación, no había nada. Entonces digo, esto mola. Pues sabes que si tienes 0 entradas en Google de algo es que no está muy mirado, ¿no? Nos encontramos con esto y había que descifrar un poquito qué era. No había ningún tipo de documentación más que el propio código fuente, que a veces no es tan fácil mirarlo y entender cómo funciona la cabeza del programador. De hecho, había cosas que no estaban ni comentadas en el código fuente. Bueno, fuimos mirándolo, lo fuimos analizando poco a poco. Lo que descubríamos básicamente era que lo que almacena es dominio, luego se iba por HTTPS o HPKP, cada dominio. Este valor había que entenderlo bien, este es el score, lo vamos a hablar luego. A ver si se me entiende bien, este es el número de días diferentes que tú has visitado esta web. Número de días diferentes, no número de veces, número de días. Significa que si yo lo he visitado hasta hoy, tendré un 1, si lo vuelvo a visitar hoy, seguiré teniendo un 1, si lo visito mañana, tendré un 2. Si no lo visito más hasta el año que viene, tendré un 3. Y si lo visito 25 millones de veces en el mismo día, seguiré teniendo el mismo 1. ¿Vale? Esto es una cosa que se ha inventado Firefox y había que entenderlo. ¿Por qué lo hizo? Ahora veremos por qué. Este es el número de días que ha pasado desde el epoch de 1600 y pico, no el epoch de 1970, sino el de 1600 y pico. Para llevar esta cuenta, esto era una serie de flags de incluso domain y demás. Y luego los pines, si había pines porque era una entrada de tipo HPKP, pues lo ponía aquí tal cual. Como esto era un coñazo, lo que hicimos fue un plugin que lo interpreta muy bien. Un plugin para el navegador, que es PinPatrol, y lo interpreta aquí perfectamente los tiempos de cuándo va a expirar, cuándo se seteó ese valor, si es un dominio, y incluye su domain y los pins y demás. Esto es un simple plugin que parsea el TXT. Simplemente facilita, ¿no?, la labor y está ahí para que lo bajéis y no tengáis que leer esta mierda. Entonces, ¿qué es lo curioso cuando empezamos a mirar esto? Pues que en algún punto descubrimos que tenía un límite de 1024 entradas. Literalmente 1024 líneas. Líneas, no dominios, líneas. Entonces, pues un dominio que tenga HPKP y HTTPS ocupará 2 entradas y tendremos 1024, solo 1024 posibilidades de almacenar algo. Entonces ya empieza la cabeza a petarte, ¿no?, un poco. ¿Por qué 1024 y tal? Lo primero, obviamente, fue esta pregunta. Oye, ¿y si lo petamos? No, vamos a intentar petar los 1024 a ver qué pasa. ¿Vale? Lo que hicimos fue un pequeño... Hay varias formas, ¿vale? Una es, pues tú te pones una página, manipulas las cabeceras y empiezas a echarlo. Para eso tuvimos que preparar la de Cloud Pinning, ponerle que resolviera todos los subdominios, que tú le echaras, todo lo resolvía al mismo sitio y todo daba la misma cabecera. Por supuesto, comprar los dominios correspondientes, comprar 2 dominios para hacer pruebas de cambios de dominio, en fin, un montón de cosas. Esto no tiene nada que simplemente
me ayudo de Cloud Pinning. Yo esto lo podía ir a visitar Cloud Pinning y hacerlo, pero aquí, para darle un poquito más de espectacularidad, lo hacemos con un JavaScript que hace peticiones Ajax rápidamente y lo inyecta en Bettercap, este JavaScript, en cualquier página. Entonces, por detrás va a estar ahí petándolo. Vamos a ver el vídeo. Yo estaría en Netflix, por ejemplo. Imagínate que he visitado Netflix o Instagram. Y con el pin patrol, en vez de mirar el TXT, miramos el pin patrol, que tenemos Instagram. Oye, que Instagram está por y Netflix están por HTTPS. Por tanto, no debería, en teoría, poder funcionar el ataque del Bettercap, que hace un SSL strip. No debería funcionar porque la primera visita sería por una redirección interna de 307 y te daría todo para adelante. Lo que vamos a hacer con este ataque es, hombre en el medio, yo ya no ganaría ningún punto con esto. Le metes un JavaScript a cualquier página que esté visitando, se conecta a Cloud Pinning, empieza a petarlo con cabeceras y ya está. Ahora, la víctima visita cualquier página, en este caso Hola Mundo. Ahí le inyecta, él está inyectando un poquito el JavaScript. Aproximadamente unos segundos después, o unos minutillos, empiezas a... el usuario no notaría absolutamente nada, esto está haciendo su trabajo. Y en el navegador, 2 a 5 minutos, depende de cuándo configures la historia. Y ahora, si la víctima visita, utiliza nuestro plugin para ver qué recuerda ahora del HSTS y HPKP, pues verá que efectivamente 1024 entradas, porque es su máximo, y que Instagram no está. Simplemente se ha ido y hemos... la palabra que usamos es desalojado Instagram de la base de datos de HSTS. Por tanto, volvemos a tener la oportunidad de poder realizar un ataque man in the middle totalmente tradicional, aunque para eso estaba el HTTPS almacenado en el navegador. Digamos que hemos desalojado un dominio del navegador y deja de cumplir su trabajo. Ahora vamos a Instagram, lo visitamos sin teclear específicamente HTTPS. Aquí, en teoría, debería ir a consultar lo de HTTPS y decir, no, tú lo que quieres es que vaya por SSL, lo que pasa es que te ha olvidado escribirlo. Pero no, efectivamente ahora pues, podríamos hacer un login y demás. Todo esto se hizo antes incluso de que lo que pasa es que ya luego pues, sí pusieron ese cartelito en Firefox y demás. ¿Vale? Con lo que hagamos la prueba que hagamos, se puede observar luego en texto claro como un ataque SSL strip normal, por ejemplo, a Instagram. Hemos eludido un poco el HTTPS de cualquier página gracias a la implementación de Firefox. Vale, ahora ahí se ve. Pero algunas no eran eludidas, ¿no? Era como un poquito aleatorio, cómo se conseguía borrar algunas o cómo se peta específicamente esas 1024 entradas. Esto era una pregunta bastante curiosa. Todo viene de ese score que se inventó Firefox y es realmente el porqué de ese score y eso almacenar el número de días diferentes que has llegado a visitar la página. Tiene una utilidad y es que lo pone en el propio código fuente, explica lo que es el score y dice, vale, el score se incrementa una vez cada día, que esto es todo el código fuente, de comentarios del código fuente, no es que haya una especificación concreta. Dice, se desaloja una entrada con cada... se desaloja se incrementa cada día, que es accedida cada día diferente, y se desaloja la entrada que tenga el valor más bajo. Y dice, cuando haya muchas que tengan el mismo valor más bajo, se elimina una cualquiera. Y digo, vaya especificación más chula, porque depende de la memoria, de cómo se hace el landing, digamos, de la memoria al fichero. Y dice, bueno, pues se va a elegir una cualquiera de las que tengan el mínimo score posible y esa es la que se va a echar de la tabla. Vale, ¿eso qué quiere decir como efecto colateral? Que cuanto más score tengas, más difícil que tú te vayas. ¿Qué quiere decir como efecto colateral?
que podrás atacar más fácilmente a las páginas, uno, que visites infrecuentemente o cuyo max age haya caducado recientemente, y dos, que las páginas más visitadas van a ser más difíciles de echar. Entonces, seguíamos leyendo el código fuente de Firefox y decía, bueno, puede pasar que todos los dominios tengan el max age más alto del mundo. En ese caso no nos vamos a poder echar a cualquiera. Y dice, lo peor que puede pasar es que haya... lo peor que puede pasar también es que haya 1025 entradas, entonces la 1025 sería reemplazada siempre. Pero eso no es muy malo, porque en realidad tendrías que llegar a tocar el fichero físicamente para conseguir esto, que haya 1025. O sea, tendrás que hacer que el score sea muy alto de muchas, y encima que cumpla con 1025 para poder llegar a tener un solo slot. O sea que esto nunca va a ocurrir. Digo yo, ¿cómo que no? Vamos a ver. Lo que empezamos a hacer es esto, invadir con nuestro dominio de mentirijillas los scores. Si lo visitas la primera vez tendríamos un score de 0. Lo que pensamos es que si petamos todo con un score suficientemente alto, no necesitamos realmente que sea el máximo, podemos llegar a intentar desalojar las que tengan el score más alto y a su vez quedarnos con un solo slot. Dos objetivos. Así que, bueno, ¿cómo funcionaría? Pues yo te envío un chorrazo de páginas que tengan HTTPS y al día siguiente te envío otra y el score de esa aumentaría en 1. Te mando más o menos las mismas o las mismas. Realmente podrías llegar a enviar las mismas, exactamente que le has enviado previamente, todas aumentarían en 1. Y si lo mando otro día, pues aumentaría en 2 y así sería el proceso. Pero bueno, en ese momento, como José Selvi se acordó de algunas cosas del pasado, de lo bueno de ese viejo, pues yo me acordé de José Selvi. Y digo, pues coño, se usa el DeLorean, que para eso está, ¿no? Para aumentar artificialmente los días y poder hacer este ataque en minutos, realmente. Si conseguimos que aumentar el score si conseguimos realmente aumentar el score de estas páginas junk rápidamente, pues podremos llegar a aumentar a desalojar, a tener más altas probabilidades de desalojar dominios que sean muy frecuentemente usados y en el peor de los casos lo que vas a hacer es quedarte con una sola entrada. Así que lo que hicimos fue, ya para repasar un poquito cómo funciona incluso el DeLorean, que Selvi estuvo incluso echándonos un cable, ponemos el DeLorean un día en el futuro, atacamos, lo ponemos a escuchar. Recordad que el DeLorean, por si no lo sabéis, es un servidor NTP, es una especie de servidor NTP, o simula un servidor STP, de forma que este Ubuntu, que además tiene el problema de que frecuentemente va a preguntar la hora a este servidor, va a ser engañado y le va a decir que estamos un día en el futuro. Con ese día en el futuro le enviamos de nuevo los dominios y conseguimos controlar, ahora ahí está viendo una inyección JavaScript que está visitando esos dominios falsos. Otra vez, conseguimos que el score empiece a aumentar rápidamente. Si volvemos a la página de la víctima, aumentamos el DeLorean, lo ponemos 2 días en el futuro, el Ubuntu, que es la víctima, va a visitar, va a preguntar de nuevo la hora a este servidor falso. Este servidor falso dice que estamos 2 días en el futuro de nuevo. Y volvemos a repetir la operación tal cual. La verdad que las peticiones se hacían bastante frecuentemente y bastante rápido en este Ubuntu. Pues para él ya es el sábado, cualquier visita que vaya haciendo con este JavaScript inyectado, pues tendrás la sensación de que es un día diferente y Firefox empezará a aumentar el score de nuestras páginas falsas. Y ya tenemos un score de 2. Así que podríamos llegar a poco a tener la posibilidad de desalojar páginas con un score muy alto. Y tú dices, bueno, hay scores puede haber scores de 10, 15, 20 que hagan falta 15 días, no importa. Pero hay scores muy bajitos de páginas muy famosas como Google. Google estuvo durante mucho tiempo
aunque esté preloadeado, que esa es otra historia, Google estuvo mucho tiempo con un HTTPS de máximo un día. O sea, su score nunca aumentaba más de 1. Porque cuando aumentaba su score... ¿Me he perdido el audio? ¿Hola? No. Cuando aumentaba su score, a la vez caducaba y se ponía de nuevo a 0 por el MaxH. Vale. El DeLorean, el problema que tiene es que no funciona en Windows. Windows no hace las peticiones NTP como DeLorean necesitaría para poder engañarlo. Pero esta técnica es muy buena para sitios donde tú ya estés en el medio, como por ejemplo un hotel que tenga una red Wi-Fi en el hotel en el que ya sea una red hostil de por sí, puedas realizar este ataque de JavaScript o de visitar una página. Recordad que estamos haciendo un JavaScript porque queremos. También podemos hacer que ese JavaScript esté dentro de la página del portal cautivo de un hotel. ¿Vale? Y durante un hotel vas a tener varios días para poder experimentar. También una cosa que no he dicho nunca, pero que se puede mejorar este ataque, es hacer un poco de timing, recordar exactamente cuáles ha visitado. Y si tú sabes, como tienes el cloud pinning y ves los logs, sabes exactamente cuáles ha visitado y cuáles no, y luego servirle exactamente las mismas, puedes llegar a deducir cuánto vale su tabla. O sea, cuán larga es su tabla y servirle justo las necesarias para dejar un solo slot y afinar un poquito. Lo que pasa es que no lo hemos llegado a implementar, pero bueno, le he dado ahí alguna vuelta, yo creo que es bastante más que posible. En el mejor de los casos lo que tenemos, podemos llegar a echar por un lado un dominio, pero en el caso de que no queramos echar ningún dominio en concreto, lo que va a pasar es esto todo el tiempo, que solo vas a tener una entrada. El peor escenario que dibujaban en los comentarios de Firefox, precisamente del programador, se cumplen de manera bastante sencilla. Y recordad que esto encima es muy malo porque a medida que empiezan a caducar los MaxH, pues, bueno, no tendrás donde alojarse, porque además esto nunca caduca. Si le pones un MaxH alto, esto se queda ahí más o menos siempre. Y que la nueva entrada está disponible para todo lo nuevo. Todo lo nuevo implica cuando tú abres una nueva página de Firefox y te salen los cuadraditos de tus favoritos, ya lo estás visitando, ya estarías ocupando una entrada. Cuando vas a una página y está repleta de anuncios y de double click y demás, todo eso está ocupándote espacio. Por tanto, en la práctica está todo el día siendo machacada esa única entrada con el score 0 en la práctica, con lo que se desactiva prácticamente HTTPS en la práctica, aunque tú no lo quieras, ¿vale? Esto con respecto a Firefox. A partir de ahora nos olvidamos del score. El score es un elemento de Firefox. Vamos a ver Chrome cómo lo hace. Chrome hace de nuevo una apuesta muy fuerte con un fichero JSON, por lo menos ya es mejor que Firefox, y hace un fichero en JSON que lo que almacena es casi toda la información que necesita, más o menos la misma. Tampoco hay ningún tipo de comunicación, de documentación en Chromium sobre esto. Hace una cosa muy curiosa que es cifra el dominio. Cifra el dominio, o hashea más bien. Hashea más bien el dominio de una manera que no sabía muy bien cómo era, pero bueno, ya lo sacamos, no es muy difícil. Es un chat también con base 64. Por privacidad. Vale, construimos de nuevo el plugin para el navegador, pero nuestro navegador es capaz de saber qué dominio es, por una razón muy sencilla. Simplemente te vas al historial. Te vas al historial, hasheas... Eso es lo que llevo, lo que me queda. Vale. Hasheas el historial y lo comparas. Entonces puedes saber qué dominios realmente han sido visitados. O sea, la privacidad tampoco es mucha. Tienes todo el resto de datos aquí. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta, igualmente, es que, muy al contrario que Firefox, Chrome no tiene ningún tipo de límites, pero ni a lo largo ni a lo ancho. ¿Qué significa a lo ancho? Firefox solo permitía un K, o sea, 1024 hacia abajo y 1024 hacia los lados. Si tú le metías lo que más ocupa, que son los pines, que pueden ser falsos porque puedes meter uno de backup, si tú se lo metes hacia la derecha en Firefox, solo llegabas hasta, me parece que 22 pines, 22, 23 pines. El resto los ignora, porque ya no quiere almacenar más. Sin embargo, Chrome, como veremos ahora, no parecía almacenarlo todo, parecía tener un pozo sin fondo. De hecho, lo que hicimos es, ¿qué pasa si le enviamos
miles y miles y miles de pines, que es lo que más ocupa, y de peticiones en Public Key Pin, en HPKP. Y además, cada uno de ellos muy largo, muy largo, muy largo, con muchísimos pines. Vale, pues dicho y hecho, lo que hicimos fue camuflarlo aquí también, de nuevo, podríamos haberlo hecho de varias formas. Una de ellas es que dándole aquí al botón vas a acudir de nuevo a Cloud Pinning, y Cloud Pinning te va a meter 50.000 peticiones, cada una de ellas con 4.000 pines. Uno verdadero y uno falso. O sea, no, uno verdadero y 4.000 falsos. 50.000 con 4.000. ¿Vale? Pues vamos a ver lo que pasa, ¿eh? Si tú le das aquí, le dices a conectar, se está empezando a acudir a Cloud Pinning, y lo que está ocurriendo por detrás, sin que el usuario se dé cuenta de ello, aparentemente no ve nada, pues que efectivamente está haciendo todas estas peticiones en el background. El efecto secundario es que esto empieza a crecer muy rápidamente, los megas que vienen, y que todo es volcado en tiempo real, no pasa prácticamente por memoria, todo va a saco al fichero TXT. Y además aumenta de forma bastante considerable. Vamos por 25, 30 megas, esto es tiempo real, depende de la conexión, y tal cual va aumentando el tamaño del fichero. De hecho, unos 10 minutos más tarde, según las pruebas, o depende de tu latencia de red o lo que sea, o menos de 10 minutos más tarde, ya tenemos 520 megas, ¿vale? El usuario está todavía esperando con la taza esa, ¿no? Un poquito la conexión. Hemos llegado a 500 megas. 500 megas de un TXT. ¿Vale? No hay límite, podríamos seguir, ¿vale? Pero 500 megas ya está bien, ¿no? Bueno, ahora el usuario se harta y dice, pues me voy a otra dirección mientras. Vale, esto es real, se ha quedado parado, no el vídeo, sino el Chrome. No puedes escribir. No puedes escribir absolutamente nada. Está totalmente congelado. Reinicias el browser, el navegador, y sigue sin poder escribir. ¿Vale? Se ha quedado totalmente pillado. No se puede usar, literalmente. ¿Cómo podríamos volver a usarlo? Si puedes, porque está friseado, llegar al historial y borrarlo, podrías llegar a volver a usar Chrome. O borrar a pelo el TXT. Pero de lo contrario, lo que haría cualquier usuario es decir, oye, esto me va mal y no tengo ni la menor idea de por qué. Entonces me voy a pasar a Firefox. Entonces a Firefox le hacemos el otro ataque, ¿no? Vale. Básicamente. Pero bueno, lo deja un poquito frito. Bueno, o se pasa a Internet Explorer, que ahora veremos el ataque. Es más fácil todavía. Esto es muy sencillo, la verdad que, ya te digo, por un JavaScript en man in the middle, o porque el tío visita una página web o lo que sea, con 300, 400 megas, una máquina ya potente empieza a arrastrarse vivo, el Chrome, no es que eso sea un 486. Es una máquina medianamente potente y se arrastra por los suelos. ¿Qué pasa con Internet Explorer? ¿Qué tiempo tengo? Me quedan 25 minutos, vale. ¿Qué pasa con Internet Explorer? Bueno, llegamos al punto, por supuesto, en Internet Explorer no había documentación, o tampoco, absolutamente nada, y llegamos a un fichero, un .dat que hay en tu home, que está así. Esto es un formato que se llama Extensible Storage S, ¿no? No me acuerdo. Un tipo de base de datos propio de Microsoft del que no hay, a su vez, documentación. O sea, no hay documentación de cómo lo almacena ni del tipo de base de datos en la que lo almacena. Entonces estamos un poco jodidos. Perdón, vale. Lo que pudimos llegar a intuir, pues bueno, por nombres, ¿no? Entrada HSTS, por supuesto HPKP, ni está ni se le espera en Internet Explorer, porque, bueno, ni estaba, porque bueno, siempre va con cierto retrasillo, ni se le espera porque ya está desprecado porque Chrome dice que lo va a quitar. Firefox no ha dicho nada, pero probablemente lo quite también. Se ha hecho ahí como un Mariano Rajoy, ha esperado a ver qué pasa y luego pues, le ha salido bien. Lo que vimos es,
HSTS entry y unos dominios, ¿no? Se supone que aquí almacena unos dominios, que no sabemos cómo lo almacena, ni mucho menos. Aquí que cuando expira y le incluye su dominio, o sea, está claro que aquí hay algo, ¿no? Yo que soy muy listo me di cuenta, ¿no? Aquí digo, incluye su dominio HSTS, algo tiene que ver con el HSTS. Entonces, digo, lo tiene que almacenar en algún sitio por aquí, pero no tenemos ni la menor idea de cómo lo hashea. Probablemente alguien más ducho en reversing en vivo de Internet Explorer pueda sacarlo. La verdad que lo estuvimos mirando, es complicadillo porque hay que hacerlo en vivo y demás, bueno, un poco coñazo. Cuando fue actualizado la última vez y demás. Vale, lo que hicimos es una prueba extremadamente sencilla, es que tú cuando tienes el Internet Explorer, tú vas a sitios conocidos, Facebook y Instagram o... Bueno, Instagram no. Facebook, Google, Outlook, algunos muy, muy potentes, sí parecía funcionar. Tú lo visitabas primero sin TLS y luego los volví a visitar y ya no hacía una redirección interna, todo parecía funcionar bien, ¿no? Pero digo, vamos a usar de nuevo, hacer un montón de peticiones a CloudPini, a nuestro famoso CloudPini, a ver qué pasa, y le devolvemos la cabecera. Hicimos 131 peticiones el 25 de noviembre y un rato después la cabecera, o sea, de la tabla HSTS Entry, aquí no había nada, de HSTS, no estaba almacenando nada, no es un dominio conocido, no estaba almacenando nada. Sí que cuando visitabas dominios conocidos parecía que o sea, había algún movimiento en la tabla. Bueno, algo tenía que estar mal, o sea, algo tenía que estar mal en lo que estábamos haciendo. La cabecera, no sé, algo fallaba. Así que en el debugging o en el reverseo en vivo del tema, pues se veía que en el Wirinet DLL está el HTTP, por supuesto, digo, esto sin documentación por ningún sitio, HTTP is host aquí en Able, y de aquí empezaron a caer métodos que parecían tener que ver con HSTS, ¿no? Hay algunos muy claros, ¿no? Comprueba, si está activo, añádelo, actualízalo, setéalo en la base de datos. ¿Qué pasaba? Que estas si eran llamadas, estas existen, bueno, todas existen, pero es que estas no se llamaban. Simplemente no se llamaban en el flujo de trabajo habitual de procesar una cabecera. Pero parecía funcionar, en cualquier caso parecía funcionar. La impresión del usuario es que funcionaba. Tú visitabas una cosa sin TLS, luego lo volvías a visitar con TLS, sin TLS y hacía la redirección interna. ¿Qué estaba pasando? Bueno, pues nuestra teoría es un poco que estaba siendo engañado por la caché. Que no era el sistema HSTS normal de Internet Explorer el que estaba haciendo funcionar esto, sino que era la caché. Y para ello hicimos la prueba de que, por ejemplo, tú visitas Instagram, eliminas la caché o incluso simplemente reinicias el navegador. Bueno, aquí vemos de Nearsoft es el que te puede llegar a leer, es la única cosa que he encontrado que puede llegar a leer este tipo de tabla en la que se supone que almacena Internet Explorer los valores de HSTS. Entonces vemos que no hay mucho movimiento, no ha hecho nada. Y cuando cuando le quieres hacer un ataque, pues sigue siendo perfectamente viable el ataque de Bettercap a Instagram con el simple hecho de eliminar la caché. O sea, no tienes que eliminar la tabla HSTS donde se supone que debe estar almacenado, sino que eliminas la caché o reinicias el navegador y ya es posible eludir HSTS. Lo que pasa es que no teníamos muy claro qué páginas son las que realmente recuerda o no, son un subconjunto pequeño de páginas famosas que almacena, y el efecto que te hace confundirte es que en el código haya funciones que se supone que deberían ser llamadas y no lo son, el efecto caché, y
sobre todo el que te digan que Internet Explorer 11 añade soporte a HTTPS. Entonces, pero en la realidad no funciona. No funciona. Todo esto, estábamos tan así que, bueno, lo dijimos en la Black Hat y luego nos escribió Microsoft diciendo que hemos sido engañados. O sea, dice, es que lo ponemos ya en junio de 2018, que es que todavía no, que está ahí en prueba y tal. O sea, simple y llanamente no funciona en Internet Explorer. Lo tienen para ciertos dominios y demás, pero tienen los métodos implementados, pero no se llaman. ¿Vale? A pesar de esto. Y está confirmado por Microsoft, ¿vale? Bueno, la parte nueva, que no es de la Black Hat, que quería añadirle algo nuevo, que quedaba por ahí, eran algunos resquicios de la implementación, de la investigación, perdón. Tenemos, por ejemplo, siempre nos preguntaban qué pasa con esto en los móviles. Bueno, pues muy sencillo. Si estás en iOS, olvídate de HPKP, por ejemplo. ¿Por qué? No lo sé. No hay nadie que te diga que no funciona. De hecho, tú miras la página de Can I Use y te dice que en Firefox y Chrome funciona y nadie te especifica que en iOS no. Bueno, pues tened claro que en iOS no funciona HPKP. En Android 4, ya un poco viejo, pero hace 4 años no, en Android 4 Chrome dice que funciona, pero es falso. No funciona HPKP en Chrome, bajo Android 4. Si vemos un vídeo aquí para que veáis un poco cómo funciona. Vamos a pruebas de crowdpinning en un móvil que tiene... un momentito. Un móvil que tiene Chrome. Vamos a nuestro sistema de pruebas. El certificado está firmado por Comodo en un principio. Podemos ver ahí en el Chrome y en el Chrome para Mac. En este caso da igual que sea Mac. Visitamos la página. Ahora yo por detrás he cambiado el certificado. Entonces al pulsar F5, pues te sale el que no está pineado lo que él recuerda. Y en el iOS con Chrome sí que se lo traga y sigue funcionando. ¿Vale? Creo que he roto con tanto movimiento el vídeo. No, está ahí. Y esto es Firefox. Firefox en iOS. Pasa exactamente lo mismo. Cambio el certificado. Primero es de Comodo, ahora es de GeoTrust. Y cuando hago el cambio por detrás y pulso F5, Firefox me avisa de que hay un error en el ping. Y Firefox bajo iOS no. Por cierto, si tenéis un iOS, yo esto no lo sé por qué, pero si bajaros el Firefox en iOS, intentad darle al candadito verde. Intentad darle a ver qué veis, ¿vale? No es nada, no vais a ver nada, eso está roto también. No sé por qué no muestra información del certificado. Esto no sé si ha entrado en la última release de Firefox, que la han cagado, porque lo normal es que vieras la información sobre el certificado. Si tenéis una iOS, hacerlo ahora mismo, ¿vale? Total, que no funciona en iOS. Más cositas adicionales, cosas extras. Quisimos probar cómo funciona el ataque de Chrome en los navegadores del móvil. Y bueno, pues básicamente igual, no hay piedad. Vemos que tenemos Chrome que tenía 14 megas, está usando 14 megas. Cuando hacemos el ataque, aquí este ataque lo hacemos desde nuestra página, lo hacemos man in the middle, directamente el usuario visita una página. Mirad arriba, empieza a consumir 1 mega por segundo. Si yo quito el navegador, sigue consumiendo 1 mega por segundo. 1 mega por segundo. Y esto lo estáis viendo porque lo he puesto. No hay símbolo de bajada, ni hay descarga, ni nada. Estos son cabeceras que Chrome come y come y come. No descarta, come. Con lo que te estás comiendo el plan de datos, estupendamente bien, ¿vale? Pero a saco, no te das cuenta. Puedes bajar, puedes seguir haciendo otra cosa. Te lo vas a comer y Chrome seguirá. Hasta llega un punto que Chrome peta. Esto no es que se haya roto el vídeo. Chrome peta totalmente, pero sigue consumiendo datos. Coño, hay que pagar ahí a Telefónica, ¿vale? Entonces, peta y esto lo rompe. Y además lo rompe más rápido, porque sabéis que en el móvil tiene el problema de que vas a tener, obviamente, menos espacio que en el escritorio y tu plan de datos se va a resentir. A no ser que tengas fusión. Bueno,
Da igual. Una cosa muy chula que se trabajó Sheila, que programa mucho mejor que cualquiera del laboratorio aquí, estas cosillas le hizo un módulo de post-explotación, ya para rematar. O sea, hemos conseguido que Metasploit tenga un pequeño módulo oficialmente de post-explotación. Imaginad que ya estáis en la máquina. Esto es el módulo que hizo Sheila, que lo subió y lo han mergeado oficialmente hace muy poquito. ¿Qué hace este módulo? Pues si ya tienes un Meterpreter en la máquina atacada, imaginaos que estáis en una máquina atacada, pero lo que queréis realmente es atrapar alguna contraseña de la red cifrada o algo así y necesitáis meter un SSL script y el HSTS está intercediendo. Bueno, pues, o el HPKP. En ese caso, simplemente cargáis el módulo de post-explotación o cargáis el Meterpreter en la máquina afectada. En este caso hay un Meterpreter en la sesión 2 aquí. Corréis y lo que hace es eliminar todos esos ficheritos que os voy enseñando, que si el TXT de Chrome, el TXT de Firefox, el TXT de Opera. Yo ya sé que soy el único en España que usa Opera, pero habrá algún otro, digo yo, en el mundo, y lo hemos hecho. wget incluso. Y ahora ya podéis hacer cualquier tipo de ataque al usuario, porque ha borrado con un solo clic todo las cachés. Vamos, una forma de hacer un trabajo más sencillo, aunque ya estés dentro con un Meterpreter, un módulo de post-explotación. También está ya en Metasploit oficialmente. ¿Vale? Hay otra cosa que no sabemos cómo usar para hacer el mal todavía en Chrome, que me llamó la atención, que es cómo lo calcula. En este caso, esta es la página, te digo, que es otra forma de atacar, ¿no? Que tú te puedes configurar tu propia receta para inyectarte pines, inyectarte HPKP, todas las guarrerías que se te ocurran, las puedes hacer a través de esta página. Si yo le envío uno de verdad y uno de backup que termina en 1, efectivamente termina en 1 y se lo estoy enviando por la cabecera, no hay ningún problema, aquí están los 2 pines, yo cumplo mi RFC, todo correcto. Pero si me voy aquí y veo lo que finalmente ha almacenado Chrome, lo ha almacenado terminado en 0, no en 1. Esto me extrañó muchísimo al principio, pero digo, ¿cómo no respetas un hash? O sea, es imposible que no respetes un hash. No tiene ningún sentido. Bueno, después de mucho darle vueltas, lo que creo que ocurre es que esto es base 64 y el base 64 tiene una especie de padding al final. El base 64 no tiene una relación unívoca con la cosa que tú codificas en base 64. Hay un padding que a veces digamos como el resto de una división que a veces mete, a veces no, depende de cómo lo codifique. ¿Qué puede ocurrir aquí? Que Chrome esté decodeando el base 64 y luego lo codee de nuevo. Y en ese caso a él le sale un 0 al final, que es el valor correcto, y a ti te sale un 1. ¿Por qué no sé usar esto para el mal? Porque creo que realmente esto nunca vas a poder llegar a darse. Tú no vas a poder llegar a calcular un certificado que tenga este 1 al final. Siempre te va a dar un 0 por el padding. Te estoy dando vuelta, pero lo que no entiendo es por qué hace la decodificación y luego la codificación. Por ejemplo, Firefox esto lo respeta perfectamente. Lo que tú le envías aquí es lo que él almacena. Pero Chrome hace un decode, que suena un poco raro. Habría que seguir investigando. También una duda que me preguntan a veces es qué pasa con el modo incógnito. Sabéis que el HTTPS fue utilizado para las supercookies porque en realidad puede ser usado para traquearte. El HPKP también ha sido usado para traquearte. Esto no lo descubrimos nosotros, pero fue en paralelo en una TorCon de hace un par de años. Lo que hizo un tío fue servir ese backup de ping, lo que hacía es servirte a ti un backup de ping único. Cuando tú sirves un backup de ping único para ti, como puede ser cualquier cosa, te sirve uno a ti. Vale, y se te queda almacenado y te tiene traqueado. ¿Cómo te traquea? Vale, hay una cosa que nos he contado, que es que cuando HPKP te saca ese error de, hey, la cadena de certificación que me estás dando no es la que yo se supone que recuerdo. En ese momento se dispara un trigger, que es report URI.
report URI es decir, vale, y esto que me está sirviendo, por malote, se lo voy a decir a quien tú quieras. Voy a coger estos 3 certificados que se supone que son falsos y los envío a un sitio. ¿Dónde lo quieres enviar? Hay un trigger ahí. Entonces, para traquearte, lo que puedes hacer es calcular o enviarte a ti un pin único y provocarte un fallo, de forma que el report URI envíe ese pin único a ti mismo, con lo que puedes llegar a traquear. Esto lo hicieron en la Torcon y sigue perfectamente posible porque no es un fallo de cómo funciona HPKP, no hay solución, entre comillas, pero el modo hace que, por ejemplo, el modo incógnito ya no respete HPKP, pero ni HSTS, porque no fue siempre así. De hecho, en 2013 aquí hay una discusión que dice, oye, debería ser al revés. ¿Por qué me respetas en modo incógnito mi HSTS? Porque en el modo incógnito ya tienes acceso a tu historial. No deberías tener acceso a HSTS. Y lo quitaron. Pero bueno, hay una cierta historia de si debería o no respetar el modo incógnito el HTTP, el HSTS, el HPKP. Actualmente no lo hace. ¿Vale? Una de las cosas que también me llamaba la atención, que está relacionado con lo de traquearte, es que provocar un fallo, este sitio, lo que está haciendo cuando hay un click me es acceder a un sitio que provoca un fallo de ping. O sea, el usuario no percibe nada, pero por detrás hay un fallo de ping. A mi entender, esto es lo que haría que, por ejemplo, te pudieran traquear. A mi entender, aquí debería aparecer una alerta un poco más grande, o al menos aquí, o algo de que, igual que cuando ocurre de que, oye, esta página tiene recursos que están siendo accedidos no por TLS, pues debería aparecer una página una alerta en la que se dijera, oye, esta página tiene recursos externos en las que te han cambiado el certificado, pero no ocurre ni en Chrome ni en Firefox ni nada. Hemos hecho las pruebas, aquí no hay ninguna alerta. La alerta aparece aquí, que no es visible para el usuario. Yo creo que esto también debería ser cambiado por parte de la implementación. Lo último ya también, wget tiene su ficherito TXT típico también, lo incluyó hace bastante poco, que lo hemos intentado petar, obviamente, sin éxito, de varias maneras, solo almacena esta información, no soporta HPKP por ahora. Sí que estuvimos mirando el código fuente, lo único más notable que encontramos es que en la parte de testing dice, bueno, soy realmente malvado porque estoy escribiendo macros que cambian el flujo de control. Bueno, pero bueno, ¿quién se va a enterar? ¿Quién lo va a notar? Bueno, pues yo. No lo tiene ahí. Lo has puesto, pues el programador que hace la parte de test usa Gotos, que lo sepáis. Después, hay otra forma de saltárselo, que ya la decía Scott Helme, que es que tú, pero bueno, esto es simplemente una anécdota en la que una vez que te sale la página de que ha hecho un pin falso y que está bloqueado, no hay posibilidad de excepción, tú no puedes salir de ahí, no te deja acceder. Solo si pones la palabra bad idea, toda junta. Si tú escribes bad idea, ¡plas!, te lo salta, una especie de salvoconducto para testing que está activo en Chrome. Cuando se hizo tanto cuando salió un poquito a la luz, dice, después de 2 años, esto ya lleva 2 años así, que lo vamos a cambiar por otra palabra, que la vamos, esto es código fuente de Chrome, que la vamos a cambiar por esto, que si lo decodifica en base 64, dice this is unsafe. Esto no es seguro, ¿no? Entonces, un usuario que te cree this is unsafe, pues llegaría a eludir la página. Comentaros que, por si os queréis meter en el mundillo, hemos intentado hacer todo tipo de guarrerías, meterle aquí un curly break al report URI, a los pines, a todo para romper el JSON, para ver si podía. Nada, la verdad que parece que lo hace bien, lo almacena luego bien codificado. Hemos hecho 2.000 millones de guarrerías y esto es más o menos lo más destacable que hemos podido llegar a hacer. Las conclusiones que os llevaría a casa es que Firefox utiliza su propio sistema de score que permite, por un lado, echar a dominios con un score bajo o, por otro lado, en la práctica, reducir la base de datos a una entrada, no a 1024, que sería además siempre sobrescrita. Chrome permite tantas cabeceras como sea posible, literalmente, como te permita lo que quepa en una cabecera HTTP, y luego lo puedes hacer petar.
Ataque está mal escrito. Todos los ataques pueden llegar a ser escritos, todos los ataques se pueden realizar a través de man in the middle o no, o puedes simplemente visitar una página y que esa página contenga un JavaScript que haga las peticiones. Y otros pequeños problemas que ni siquiera he contado aquí de parseo, por ejemplo, Firefox no termina, puedes llegar a darle un pin que no termine en el signo igual, entonces todo se junta mucho en STXT y queda un poquito raro. No hemos conseguido usarlo para el mal, realmente, pero tenemos ahí pequeños problemas de implementación. Internet Explorer ni siquiera funciona. Y hemos creado herramientas que han estado muy chulas durante la creación para comprobar de forma cómoda tu base de datos, que es lo Pin Patrol, comprobar tu base de datos, o sea, tu base de datos iba a hacer todo tipo de guarrerías, que es la de Cloud Pinning, el dominio público, y borrar tu base de datos con el módulo de metaexploración. Vale, o sea, la conclusión es que no hay una gran apuesta, a pesar de ser un mecanismo muy bueno. El HPKP es un poquito más engorroso, HSTS sí se está implantando y es muy bueno. No hay una apuesta firme por parte de los, no sé si de los administradores de los servicios, que sí que lo están usando, pero desde luego de los navegadores no hay ninguna apuesta. Y ya lleva tiempo como para que esto sea una apuesta más seria, como para guardarlo en un TXT, ¿vale? En el sitio. Y luego una cosa que me han dicho que puedo contar que me ha hecho gracia, y es que mi charla en un principio se llamaba Descanso in out HSTS en HPKP en Firefox, ¿vale? Descanso in out es un verbo que a mí me hace mucha gracia, pero que yo mismo no sabía lo que era, porque me pusieron que yo iba a dar una charla de descanso in out. Me fascinaba el verbo de descanso in y me pasé unos minutos hasta entender qué estaba pasando y por qué se llamaba descanso in out en la ruta, la charla. Vale, si no lo habéis pillado ya, lo que ha pasado es que a mí me costó, ¿eh? Digo, descanso in out, si yo no he mediado de descanso in out. Y todo el mundo pensó que es que yo me había inventado descanso in out y quería que mi charla se llamaba descanso in out. Vale, la clave está aquí. ¿Cómo se llama esto en inglés? Break. ¿Qué ponía aquí antes? Breaking. ¿Vale? Control H, break, descanso, a tomar por culo. ¿Vale? Esto estaba así un poquito, no quiero dejar mal a quien lo hizo, pero bueno, tiene gracia. Yo, oye, me tuvo 3 minutos ahí pensando, ¿vale? Hasta que vi esto. Descansen, no tenía mucho sentido. Pues nada, es todo, muchas gracias. Que sepas que le voy a decir a mi jefe que empecé a hacer replays de las ofertas de Telefónica por Orange, ¿eh? Preguntas. Aquí hay una directamente. ¿Alguna más que os vea? ¡No os vayáis! Vale. Hola. Me pongo de... Micro a la boca. Que una cosa, quizás que se me ha pasado, pero dijiste que ibas a explicar por qué Google abandona el HPKP y me da la impresión de que al final no lo has explicado. No, realmente no lo explicas, es muy engorroso. Te puedes llegar a tirar un tiro en el pie y bloquear si cambias los certificados y no has tenido cuidado de enviar el de backup. Puedes llegarte a hacer lo han llamado incluso ransom HPKP a ti mismo, o sea, te bloqueas a tus usuarios hasta que olviden ese PIN si te has equivocado. Y los administradores tampoco tienen mucha idea de cómo funciona. O sea, yo esto me llevo pegando mucho tiempo, pero si tuvieras cómo están configurados ahí fuera los HPKP, te da mucho miedo. O sea, no tienes ni la menor idea de qué significa el concepto de backup, de por qué o qué importancia tiene si haces la raíz, la hoja o el intermedio. La gente se está haciendo la picha un lío de una manera muy seria con el tema. Así que han decidido que no es la mejor forma de manejarlo. Buscarán otra que muy probablemente descanse sobre Certificate Transparency, que también le estoy mirando, que tiene mucho mejor pinta. No es un pinning, pero sí que ataca uno de los graves problemas de TLS. Entonces, yo creo que se han mezclado un poquito la poca adaptación por parte de los grandes, el poco apoyo por parte de, por ejemplo, de Internet Explorer, que no lo va a hacer. Los administradores no terminan de entenderlo. El sistema es cierto que tiene sus temas engorrosos y, bueno, ha terminado por no funcionar.
Una cosa, se me ha olvidado decir también una cosa con respecto a esto. Está reportado a Firefox. Realmente a mí me han ignorado totalmente, ¿vale? El correo fue ignorado y está en el bug. Alguien, ¿no? Ni siquiera era yo, lo puso en el Bugzilla de Firefox y no le ha interesado mucho el asunto, ¿vale? ¿Más preguntas? Sí, allá arriba. Hola, buenos días. Lo primero, enhorabuena, que me ha gustado mucho. Gracias. Te quería preguntar, si ponemos el preload, ¿estamos seguros en Sí. el HSTS? Y Sí. la segunda, con el HPKP, si no tiene preload, ¿qué hacemos? ¿Lo quitamos directamente o qué hacemos con eso? Con lo del preload, sí, te debería funcionar, pero sobre lo del preload precisamente sirve para esto, para eludir esto. Ahora te tienes que preguntar quién tiene preload y a su vez quién implementa bien el preload, porque el preload se supone que es una cosa de dos. O sea, tú tienes que, no solo vale con poner preload en tu cabecera, sino que tú tienes que estar en la lista de preloading y hacer las dos cosas y que mache. Eso es un chochazo montado, que también hay un estudio. Había como 6.000 y pico, me parece, y solo menos de 2.000 lo hacían bien. Lo hicimos nosotros. Tú puedes ver quién está prelodeado y si cumple los requisitos para estar prelodeado, y la mayoría de las que están prelodeados no cumple los requisitos para estar prelodeados. Hay un chochazo importante. Sí. La segunda pregunta sobre HPKP, que si lo podemos quitar o no sé a qué te refieres. Que como no tiene preload, ¿qué hacemos en nuestra web? ¿Lo quitamos directamente o...? Nadie ha dicho que sea malo. Bien, es como todo, bien usado funciona perfectamente. No sé por qué deberías quitarlo. Además no es un problema para... Es un problema para los navegadores ahora por su mala implementación, pero no veo por qué deberías quitarlo si lo haces bien. Lo que pasa es que, bueno, es muy complicado, ya te digo, es una de las razones. Quizás el esfuerzo necesario para mantener tu HPKP sano y bien es demasiado para el beneficio que te va a dar. Entonces, yo apostaría quizás por otra, como el CAA. Si no sabéis lo que es el CAA, quizás deberíais tirar por ahí, es mucho mejor. Y Certificate Transparency. CAA implica poner en uno de los campos de tu DNS quién es tu CA favorita, y eso te va a servir para pinear al menos tu CA y hacer bastante más complicado el hecho de que te ponga a hacer man individual tu página. Problema, eso también requiere que las CAs que emitan vayan a tu DNS a comprobarlo. No todas lo hacen, pero algunas ya sí lo hacen. Entonces, si tenéis ahora mismo, si la pregunta es, oye, yo soy administrador de una página web y me interesa este tema, quiero implementar HPKP, yo te digo, CA mejor, es más limpio, más seguro, va a ser el futuro y funciona bien. Gracias. Hay otra pregunta, he visto por ahí abajo, no sé si había alguna otra. Levanta la mano para que vea, ¿estaba por allí? No, vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Ahí hay otra? Sí, hola. Enhorabuena por la charla, por el contenido y por la forma, muy amena. Todo esto Soy andaluz, los topicazos. Venga. Todos estos ataques que has mostrado aquí funcionarían con plugins como HTTPS Everywhere. Si te digo la verdad, no sé cómo funciona el HTTPS Everywhere. Quiero decir, si lo que hace, que sospecho que es lo que yo haría, es, que es lo que yo hice al principio, cuando me miré el TXT, yo lo primero que probé es a forzar a escribir yo algo ahí, y evidentemente lo respeta. Si funciona almacenando algo en la base de datos que nos estamos eludiendo y estamos pasando, pues obviamente no va a funcionar. Pero me parece que no lo hace así. Yo creo que lo que hace es una redirección interna. Entonces, si la redirección interna funciona, todo lo que funcione pasando de lo que es el sistema de almacenamiento de Firefox, por ejemplo, te va a funcionar bien. Nosotros tenemos en cuenta que lo vamos a atacar al sistema de funcionamiento, o sea, el sistema de almacenamiento. Ahora mismo no sé cómo funciona el HSTS Everywhere, pero tendría dos formas, ya te digo. Live, haciendo un 307 a todo, que me parecería bien, es lo lógico, supongo que lo hará así. Lo que hace es, todas las peticiones que haces las reescribe con HTTPS por delante. Entonces lo hace live, hace un 307 ahí en vivo, perfecto, eso es una buena idea. Si otros pretendiesen, que yo lo hice en un principio, digo yo, oye, si escribimos, forzamos en el TXT todo que vaya por eso es mala idea, porque te puede pasar esto.
Una pregunta muy tonta, Sergio. Y con el módulo de postexplotación de Sheila, en vez de borrar, ¿por qué no añadís? Buena idea Te también. haces un emisor con un módulo que te emita y te los añada y automáticamente que te levanta el servicio, incluso con un proxy inverso. Bueno, si tú lo que quieres es añadir cosas al sistema de almacenamiento de los navegadores, vas a tener un problema con Firefox, si tú intentas añadir al TXT, como tiene una capa, o es que eso es más complicado de añadir ahí, tiene una capa, primero almacena memoria y luego guarda. Chrome es más bestia, Chrome va guardando a saco. Y si tú añades en vivo a Firefox cosas, a ese sistema, a ese TXT, si lo añades en vivo vas a tener ese problema. Quizás en Firefox no. Pero bueno, sí, es una idea perfectamente válida. Tiene sentido. ¿Alguna última pregunta que no tenga identificada? Genial, muchísimas. Oh, Hay mira, una aquí pregunta abajo. Sí. Hola, muy buen trabajo, me ha gustado mucho. Una pregunta, en Chrome, en la versión de escritorio, en el ataque a través de HTTPK, A mí me pasa igual, HPKP, HSP, ¿qué es? en el cuelgue que le provocáis, ¿es el cuelgue porque tienes las herramientas administrativas o se produce siempre? ¿Herramientas administrativas? ¿A qué te refieres? Sí, porque en el vídeo tenías las herramientas administrativas y tú tienes Ah, muchas no, eso es peticiones. para que veáis qué está pasando por Vale, detrás. El pero usuario no vería nada, se produce totalmente se siempre. produce siempre, ¿no? Sí, ten en cuenta que siempre le damos a F12, pues, para que te hagas una idea de qué está pasando. Si no, sería muy aburrido ver la taza esa ahí con No, pero es cierto está ahí que petándolo. si tú tienes muchas peticiones, con las herramientas administrativas las tienes abiertas, él se va a colgar al final. No, pues no tiene absolutamente nada que ver. O sea, pasaría siempre. De hecho, en el navegador, luego lo hemos hecho en el móvil, ¿has visto? Sí, Y en el móvil, evidentemente, no tienes el F12. Ahora sí. Venga, muchísimas gracias, Sergio.